News. Need help. But why didn't you do it over the last 25 years? Because you weren't Why didn't you do it over because the you last weren't 25 president years? screwing things up. You were a senator. And You're by the way, worst you were a president vice- America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Insultos, acusaciones, interrupciones y juego de emociones. Esto fue lo que caracterizó el primer debate presidencial de los comicios 2020 en los Estados Unidos. Bienvenidos a este programa especial en donde analizaremos el primero de los 3 debates entre Joe Biden y Donald Trump camino a las elecciones del 3 de noviembre. Nos acompaña el doctor Carlos Guevara Mann, reconocido historiador, profesor de Ciencias Políticas y director del programa de Estudios Internacionales de Florida State University. Doctor Guevara, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Luis. Encantado de estar acá con ustedes y acompañarlos, aunque la ocasión no es la más grata ni la más motivadora. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál sería su primera impresión visceral de lo que vimos ayer en la noche en el primer debate presidencial de los Estados Unidos? Un evento sumamente desagradable, más allá de desagradable, bochornoso. Me parece vergonzoso que la principal potencia del mundo y el autodenominado adalid de la democracia y de la libertad en el mundo, el país que se precia de tener el sistema democrático más antiguo y una política orientada hacia el interés colectivo, hacia el engrandecimiento del país, tenga semejante espectáculo o protagonice semejante espectáculo entre sus principales dirigentes. Me parece verdaderamente vergonzoso, lamentable, deprimente. Como te comenté hace un rato, la única razón por la cual me quedé hasta el final es porque me invitaste a que participara en el programa de hoy. Sí, fíjate que creo que eso es una impresión que han tenido muchas personas, inclusive varios medios en los Estados Unidos algunos dicen que ganó Trump, unos dicen que ganó Biden, pero muchos concuerdan que perdió la democracia, ¿no? Yo creo que algo que justamente caracterizó este debate es la polarización de la política y los antagonismos radicales. Y veamos estos pequeños audioambientes de más o menos qué fue lo que se dijo y se compartió durante el debate ayer. Sí, o sea, ayer durante el debate vimos a Joe Biden que llamó a Donald Trump el perrito de Putin. Vimos al presidente Donald Trump hablar sobre el hijo de Joe Biden y su drogadicción. Vimos lo que vimos fue antagonismos, ataques personales y no vimos una discusión como tal de políticas públicas o inclusive ideológica. ¿Qué comentario le merece esto, doctor Guevara? Mira, en general, lo que partiría por decir es que no hubo, sobre todo de parte del presidente Trump, no hubo el más mínimo respeto, la más mínima consideración por los elementos fundamentales del diálogo. Así que cualquier cosa que podamos discernir es muy difícil discernirla por las constantes interrupciones, por las constantes acusaciones que se cruzaban, pero que era imposible, sobre todo para el vicepresidente Biden, para el candidato Biden, expresar sus ideas completamente por las constantes interrupciones. Así que cualquier conclusión a la que se llegue es una conclusión incompleta porque no podíamos escuchar. Pero yo creo que de todas maneras la participación de ambos se engarza o está inserta en un contexto ideológico, o por lo menos intenta apelar, vamos a ponerlo de esa manera, porque no creo que el presidente Trump sea muy ideológico nada, y el otro quizás tampoco, pero sobre todo el presidente Trump no creo que es una persona que se atenga a ideologías, él se atiene a lo que le conviene a él, y en ese sentido a mí me parece que el discurso de ambos intentaba apelar a ciertos sectores ideológicos muy recalcitrantes de Estados Unidos, y en ese sentido yo creo que a pesar de las interrupciones o tomando en cuenta ese poco de interrupciones y de acusaciones desagradables, tuvo algún efecto, sobre todo para esas posiciones recalcitrantes que hay en Estados Unidos. Pero a la mayoría de la población no creo que el debate de ayer aportó mucho, no creo que agregó mucho, no creo que contribuyó absolutamente en nada constructivo.
Entiendo que solamente aproximadamente un 15% de los electores cambia su opinión dependiendo a los debates, o sea que no es completamente determinante. Pero usted bien menciona que ambos candidatos estaban jugando a estas emociones, o sea, diciendo palabras claves para quedar bien con grupos específicos que son importantes para la votación. Escuchemos este bite de Donald Trump en donde se rehúsa a condenar a los grupos de supremacía aria o white supremacists en los Estados Unidos. Usted criticó al vicepresidente Biden por no condenar específicamente a los antifa y los grupos de izquierda radical. Pero ¿acaso está dispuesto usted hoy a condenar a los grupos supremacistas y demás milicias y pedirles que cesen la violencia que hemos visto en ciudades como Kenosha y Portland? Seguro que estoy dispuesto, pero diría que casi todo lo que estamos viendo viene de la izquierda, no de la derecha. Yo quiero ver la paz. Doctor Guevara, hay ciudades como Portland, Oregon, que tienen más de 100 días consecutivos de protestas con un contexto racial importante. ¿Qué piensa usted, primero de la pregunta como tal, en donde el moderador está poniendo al candidato, al presidente Donald Trump, que tiene que decir si sí o no está dispuesto a condenar a estos grupos? Y por las mismas, ¿qué tan importante es el tema racial para estas elecciones en Estados Unidos? Comienzo por la segunda. Yo creo que el tema racial es sumamente importante. Para los que estamos fuera de Estados Unidos quizás es un poco más difícil entender eso, porque a pesar de que definitivamente ha habido racismo en nuestras sociedades, no quiero en ningún momento decir que no lo ha habido, la experiencia del racismo no ha sido tan violenta, ojo, tan violenta, ha sido violenta, pero no ha sido tan violenta como en Estados Unidos. Entonces, la dimensión racial se ha exacerbado en meses recientes, sobre todo a partir de la muerte de George Floyd a manos de los policías, de un grupo de policías en Minneapolis. Eso ha sido el detonante de todas estas protestas. Pero es importante tomar en cuenta algo, y es que esto no es un caso aislado, esto es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo en Estados Unidos, y no mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo no me refiero a años ni a décadas, me refiero a mucho tiempo. Es un problema de siglos en Estados Unidos. Y probablemente como consecuencia de la pandemia o en relación con la pandemia, la crispación de ánimos que hay alrededor de la pandemia, las frustraciones por la situación económica, frustraciones por las actuaciones del gobierno, todo esto quizás ha contribuido de alguna manera u otra además de que el asunto per se fue un asunto abominable, lo que ocurrió fue un asunto abominable, todo eso en conjunto quizás ha contribuido a que a esta explosión que hemos visto recientemente. Entonces, a mí me parece que no cabe duda que la dimensión racial va a ser importante en estas elecciones, en la elección del 3 de noviembre presidencial y del Congreso y de las autoridades locales también, porque no podemos olvidar eso, un punto muy importante. En Estados Unidos, las elecciones del 3 de noviembre renovarán el Ejecutivo, pero también la totalidad de la Cámara de Representantes, una tercera parte del Senado y, dependiendo de los estados, muchas de las autoridades estatales y locales definitivamente también. Entonces, esta dimensión racial va a influenciar las elecciones, creo yo, a todo nivel. Creo que va a ser un factor importante. En segundo lugar, no me sorprende que el presidente Trump no haya querido tomar una posición. Eso no quiere decir que le doy la razón. No me sorprende porque esa es su actitud. Una actitud de oportunismo, una actitud de tratar de enredar, pero de una forma muy burda, porque la verdad es que sus actuaciones son burdas, hay que decirlo, enredar al público de una forma muy burda y sobre todo un intento de no alienarse o no separarse o no apartarse de uno de los grupos que más lo apoyan, que es el grupo de los supremacistas. Ese sector, él tiene su apoyo firme e inclaudicable en esos sectores extremistas de derecha.
Él acusa a la izquierda y a la extrema izquierda de desmanes, pero su apoyo, o uno de sus principales apoyos, procede del extremismo, del llamado extremismo de derecha, entre los cuales están estos grupos supremacistas que verdaderamente quisieran, si no extirpar a la población negra de Estados Unidos, por lo menos someterla y reducirla a situaciones que había antes de los años 60, antes de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles y de la Ley de Derechos Políticos. O sea, el tema racial se suma a la lista de estos temas que dividen a los partidos, como el tema del matrimonio igualitario, como el tema del aborto, o algunos temas religiosos que dividen a los votantes y prácticamente no permiten indagar en otras ideas de políticas públicas que pueden tener los candidatos, sino simplemente si está Black Lives Matter o Blue Lives Matter, ese determina si voy a votar rojo republicano o azul demócrata. Hay otros temas muy importantes como el de la Corte Suprema de Justicia, pero los vamos a tocar después de este corte comercial. Econews. En el primer bloque conversamos sobre la manera en que se llevó a cabo el debate, el lenguaje que utilizaron los candidatos y sobre todo el juego de emociones que usaron cada uno para afianzar el apoyo de sus bases core, ¿no? Pero ahorita algo muy importante que pasó en las últimas semanas fue la muerte de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, que abrió la puerta para que el presidente Donald Trump nombre a un nuevo juez para la Corte Suprema de Justicia. Ya nombró a Brett Kavanaugh, ya nombró también a cerca de 300 jueces federales a nivel nacional, por supuesto que todos conservadores, y la semana pasada nominó a Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Justicia, una persona de perfil católico, conservador, y ha encendido el debate presidencial. Y algo muy interesante es que el vicepresidente Joe Biden se rehusó a rechazar la idea de que en el caso de que los demócratas ganen la mayoría en el Senado, incrementarían el número de jueces en la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos lo que dijo. Es muy interesante porque si los conservadores logran una mayoría, como sería el caso de aprobarse a Amy Coney Barrett, tendrían 6 contra 3. Y hay dos casos muy importantes, que se estarían discutiendo. Uno, Roe versus Wade, el caso del aborto, y también el caso de Obamacare o el Affordable Care Act del seguro médico en los Estados Unidos. En el caso de que habría una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia, lo más probable es que se derogara Roe versus Wade y se derogara también o se determinara de inconstitucional el Affordable Care Act. ¿Cuál es la lectura que le da usted, doctor Guevara, para el futuro de la justicia norteamericana, entendiendo de que estos cambios en la Corte Suprema de Justicia impactarán por décadas? Yo creo que es sumamente lamentable, en primer lugar, que la justicia a ese nivel, en ese estrado, en la Corte Suprema, se haya politizado de la forma como se ha politizado en años recientes. No es solamente bajo la presidencia de Trump, es en años recientes. Y uno escucha hablar de cuestiones que verdaderamente me parece a mí que no tienen asidero en un estrado judicial. Que si alguien tiene una posición ideológica, que si el otro tiene otra, evidentemente que la ideología, las tendencias, las inclinaciones personales siempre influyen, pero los jueces deben ser imparciales y neutrales. Y yo creo que es sumamente lamentable que esta politización, que es un fenómeno de las últimas décadas o las décadas más recientes en Estados Unidos, haya penetrado la Corte Suprema de Justicia de esta manera. Habiendo dicho eso, creo que es muy lamentable y creo que es malo para la justicia. Habiendo dicho eso, esa fue la primera pregunta que salió a relucir anoche en el debate. Y yo debo decir que, a mi juicio, como conocedor de la Constitución estadounidense y como conocedor de los procesos políticos de Estados Unidos, yo creo que la posición del presidente Trump es correcta. No voy a decir que sus razones son correctas y no voy a decir que sus motivaciones son correctas. Lo que quiere es apelar a los sectores conservadores, evidentemente. Pero el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia corresponde al presidente con la concurrencia del Senado. El presidente nombra y el Senado aprueba, ratifica, o sea, aprueba la nominación o rechaza a la persona. Entonces es un proceso que se lleva a cabo
tanto por el Ejecutivo como por la rama legislativa, en este caso específico el Senado. La Cámara de Representantes no interviene. En las circunstancias en que nos encontramos, el Ejecutivo está en manos del Partido Republicano, encabezado por el presidente Trump, aunque, como dije, su afiliación ideológica no es tan clara, pero en fin, es el Partido Republicano, y el Senado tiene una mayoría del Partido Republicano también. Así que la expectativa es que si el presidente nombra, el Senado de mayoría republicana va a aprobar ese nombramiento. Los demócratas han querido ver que como con el presidente Obama y la muerte del juez Anthony Scalia, que simplemente se dejó el nombramiento para el próximo presidente, los demócratas han querido ver que es lo mismo que se debería de hacer en esta ocasión, que los electores voten el 3 de noviembre qué partido poner en la Casa Blanca y que ese sea el presidente que los escoja. Y bien, su lectura está basada en la Constitución americana y las prerrogativas del Ejecutivo y cómo debería ser y el precedente que tiene la historia constitucional en Estados Unidos. Pero me parece muy interesante que Joe Biden, no él mismo lo ha hecho, pero sus aliados demócratas han hecho la sugerencia de que ampliarían el número de jueces en la Corte Suprema de Justicia o inclusive ampliarían el número de estados, dándole el nivel de estado a Washington, D.C. y a Puerto Rico, lo cual generaría 4 nuevos puestos en el Senado, que por supuesto en la coyuntura actual probablemente se irían a los demócratas viendo la demografía en Washington, D.C. y en Puerto Rico. ¿Qué ve esto? Porque este tipo de juegos políticos de cambiar la institucionalidad completa, como la composición de la Corte Suprema de Justicia, no lo vemos en los Estados Unidos normalmente, lo vemos en varios países latinoamericanos cuando hacen reformas constitucionales, en Venezuela que simplemente nombraron hasta 30 jueces de más en la Corte Suprema de Justicia para apoyar al oficialismo. ¿Cómo lo ve usted esta amenaza del Partido Demócrata de aumentar la capacidad de la Corte Suprema de Justicia? Lo veo como algo verdaderamente vergonzoso. A mí me parece que eso es someter la institucionalidad, como muy bien lo has presentado, someter la institucionalidad a las inclinaciones partidistas o a la agenda partidista. A mí eso no me parece que está bien. Y no solamente en Venezuela, también se hizo aquí en Panamá. Aquí hubo un presidente que quiso cambiar la constitución para reelegirse, cuando nuestra tradición constitucional es de no reelección. Aquí hubo un presidente, el mismo, que metió otra sala en la Corte Suprema para tener una mayoría muchísimo más cómoda. Entonces, ese es el tipo de decisiones o de actuaciones que vemos en países que no tienen una institucionalidad muy sólida, pero como comencé diciendo, en el país que se proclama el paladín de la libertad y de la democracia, que se presenta al mundo como la democracia más sólida, más robusta y más antigua, eso es debatible, pero no cabe la menor duda de que Estados Unidos es la república más antigua de la época moderna. Y un aspecto del sistema republicano es la separación de poderes y esa institucionalidad a la que tú mismo has hecho referencia, Luis. Yo creo, en primera instancia, que el nombramiento corresponde al Ejecutivo, es lo que dice la Constitución. Si un presidente, por aquello de tener una prudencia frente a las elecciones que se avecinan, decide no tomar esa decisión, bueno, es asunto del presidente específico y del momento específico. Yo considero que la Constitución asigna esa función al presidente con la concurrencia del Senado. Y hay otra consideración muy importante, que son 9 jueces o magistrados, como decimos acá, en la Corte Suprema de Justicia. La desaparición de una juez crea una vacante y eso de alguna manera incide en el funcionamiento de la justicia, que también es un bien común y que también es una función importante del gobierno. Entonces, en ese sentido, y como dije, yo sé que las motivaciones no son unas motivaciones puras, las motivaciones de Trump no son motivaciones puras, pero me parece que la Constitución es clara en ese sentido y que la vacante existe y que el hecho de no llenar la vacante de alguna manera incide en la correcta o apropiada o expedita administración de justicia. Por otro lado, el planteamiento que han hecho algunos demócratas de que van a meter más jueces en la Corte Suprema me parece verdaderamente vergonzoso. Yo no creo que esa es la manera como un país que quiere presentarse al mundo como un ejemplo que los demás países deben seguir, debe conducirse. Hay una institucionalidad y un respeto que deben aplicarse.
Y yo sé que hay muchas objeciones pero al nombramiento de la juez. Ella es juez actualmente y ha sido nombrada magistrada. Amy, sin embargo, nadie la ha descalificado en términos de sus actuaciones judiciales y profesionales. Ha sido descalificada en base a sus creencias religiosas. O sea, yo creo que eso para mí también es un aspecto importante o interesante. Ya sé que hay algunas ramas del catolicismo en Estados Unidos que se han caracterizado por su fundamentalismo y por su interés en incidir en la política. Y eso no es bueno, sobre todo para quienes pensamos que la esfera religiosa debe estar separada de la esfera política. De momento lo que hemos analizado contigo, doctor Guevara, es que hemos visto una alta polarización de la política y ataques constantes también a la institucionalidad de la democracia en Estados Unidos. En el tercer bloque, ahorita vamos a un pequeño corte comercial, pero vamos a tocar exactamente eso, la legitimidad del sistema electoral y las elecciones en Estados Unidos. Volvemos. Econews. El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden arrojó una decadencia del discurso político, ataques constantes a la institucionalidad democrática, pero yo creo que lo que más resalta es algo increíble, y es que aquí tenemos al presidente de los Estados Unidos, un presidente incumbente, diciendo que no aceptaría los resultados de unas elecciones. Escuchemos a President Trump. Yo le estoy urgiendo a mi gente y espero que sean unas elecciones justas. Si son justas 100%, aceptaré los resultados. Pero si veo que decenas de miles de papeletas están siendo manipuladas, no puedo dejar que eso pase. Y se lo digo desde el sentido común. Y te diré qué significa. Significa que serán unas elecciones fraudulentas. Bueno, ahí vimos al presidente Donald Trump, y más claro no pudo haber sido. Si él piensa, desde su criterio, que las elecciones no fueron justas o transparentes, no estaría dispuesto a aceptar los resultados. Doctor Guevara, esto es increíble que estemos escuchando a un presidente, como usted dice, del país referencia de la democracia a nivel mundial, que esté cuestionando la legitimidad del proceso electoral. Me parece sumamente deplorable, lamentable. Aquí claramente interviene el asunto partidista, también el asunto ideológico, de una manera muy, muy deplorable. No hay ningún indicio cierto, ni siquiera remotamente cierto, de que vaya a haber fraude en las elecciones. En todo caso, quienes están en el gobierno son los republicanos, así que quienes pudiesen manipular más fácilmente las instituciones y las organizaciones electorales para lograr un resultado a su favor serían los republicanos, porque esos son los que están en el poder. Así es que me parece sumamente lamentable. Eso es sencillamente plantear o arreglar, organizar el escenario para que en caso de que pierda pueda decir, tenga alguna justificación no es la palabra, tenga alguna excusa, más bien es la palabra correcta, tenga alguna excusa para decir, es que me hicieron trampa, perdí porque me hicieron trampa, o dicen que he perdido porque me hicieron trampa y no me voy a ir, ¿no? Entonces eso yo creo que sería absolutamente lamentable. El fraude electoral no parece estar en la película en este momento. No quiero decir con eso que no haya habido fraude electoral en Estados Unidos, sí ha habido. Es más, ellos tuvieron un presidente que le decían Mr. Fraudulency, ¿no? Que es nuestro equivalente el equivalente de ellos de nuestro fraudito. Aquí también tuvimos un fraudito, ellos tuvieron Mr. Fraudulency. O sea que sí ha ocurrido esto. Pero en estos momentos y en esta elección no hay ningún indicio de que ese sea un problema. El problema o los problemas que hay ahora son una polarización muy intensa que está, creo yo, atizada por el propio presidente Trump y por el Partido Republicano, pero sobre todo el presidente Trump, que no escatima oportunidades para echarle combustible a la candela cada vez que puede hacer alguna declaración o adoptar alguna posición o alguna actitud suya que exacerba los ánimos e irrita a las personas. Entonces, ese no es el propósito de la política. Se ha hablado tanto de la necesidad de que Estados Unidos converja
alrededor de por lo menos una serie de ideas, de elementos, de símbolos e idealmente de un liderazgo para recuperar su posición, la posición mundial, y sobre todo para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica que atraviesa el país como resultado de la pandemia. Y doctor Guevara, sí. a nivel internacional, poniéndonos el gorro de internacionalista, estas elecciones probablemente no tengamos el resultado las mismas noches del 3 de noviembre. Pueden pasar hasta semanas para contar todos los votos que se envíen por correo. Alrededor de 80 millones de votos se van a enviar por correo y tardará tiempo en contabilizar. Estas semanas sin resultado de quién es el próximo presidente de los Estados Unidos va a generar una inseguridad no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya hemos visto qué ha pasado con la falta de liderazgo norteamericano en el tema de la pandemia. ¿Qué vislumbra con este periodo en donde no vamos a saber quién va a ser el presidente de los Estados Unidos? Yo creo que tenemos una referencia inmediata, un antecedente inmediato en lo que ocurrió hace 20 años. Quizás tú estabas un poco más joven y no estabas tan atento, pero a mí yo estaba en Estados Unidos en ese momento y recuerdo perfectamente ese mal sabor que dejó la elección del del segundo Bush, de George W. Bush, a finales del año 2000, porque él comenzó en principios de 2001, así que a finales del año 2000. Entonces, hubo varias semanas entre la elección, que fue en noviembre, y la toma de posesión, que es en enero, el 20 de enero toma posesión el presidente de Estados Unidos. Varias semanas transcurrieron antes de que se definiera por un asunto de un conteo, unas acusaciones de fraude y de irregularidades en los conteos de votos, sobre todo en el conteo de votos de Florida. Y eventualmente fue la Corte Suprema de Justicia la que tuvo que tomar la decisión. Así que yo creo que ese es otro cálculo por parte de Trump y de los republicanos en este momento de llenar rápidamente la vacante en la Corte Suprema de Justicia. Como dije, entiendo las motivaciones de eso. Entiendo que quieren apelar a los sectores ideológicamente fundamentalistas y más conservadores. Sin embargo, por eso no descalifico la actuación del presidente en ese sentido, porque es lo que indica la Constitución. Sin embargo, tenemos que estar alertas como analistas, tenemos que estar alertas acerca de las posibles ramificaciones. Y una de ellas es que la Corte Suprema de Justicia podría tener una injerencia directa en el proceso electoral si hay diferencias, si hay acusaciones, si hay irregularidades, si hay un proceso muy prolongado, que es el escenario que has planteado tú, Luis, al respecto sobre todo con los votos que se envían por correo. Entonces, en síntesis, no vaticino un proceso electoral normal, no vaticino un proceso electoral calmado, no vaticino un proceso electoral que va a tener una solución rápida. Y eso lamentablemente tendrá consecuencias, como muy bien lo has planteado, para Estados Unidos y para el mundo. En síntesis, contribuirá a un mayor decaimiento, contribuirá a un mayor deterioro de la posición internacional de Estados Unidos, de la imagen y del prestigio de Estados Unidos. Y yo no creo que eso es bueno para nadie. Eso no es algo que yo deseo y yo creo que nadie en su sano juicio podría desear eso. Lo que pasa es que hay un presidente en Estados Unidos que no gobierna para todo el país, gobierna para él y para su sector más cercano, y no tiene ningún reparo en actuar de forma descabellada para promover esos fines. Y yo creo que eso es verdaderamente deplorable. Un escenario preocupante para la democracia tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, y la señal que le da a líderes populistas y líderes autoritarios del deterioro de la democracia en el mundo. Doctor Guevara, muchas gracias por acompañarnos y por su análisis tan certero, necesario el día después y los días consecutivos después del primer debate presidencial. El próximo debate presidencial será el 15 de octubre y se llevará a cabo en Miami, en el estado de la Florida, en el que también estaremos presentes con un análisis detallado de la segunda contienda entre Donald Trump y Joe Biden. Nos vemos en la próxima. Peco News.